Calle 11, usted ha sido testigo, viene recorriendo una serie de oficios pegados a la calle. Por ejemplo, los vendedores de publicaciones, de revistas de libros atrasados. También hablamos con organilleros, estuvimos también con trovadores en Garibaldi, con boleros. Es decir, este conjunto de oficios que acompañan la vida de la ciudad y que nunca nos preguntamos cómo se ejerce, qué se hace, cómo se vive, cómo se desafían las inclemencias del tiempo económico y del tiempo que las nubes nos imponen. Hoy justamente vamos a cerrar esa serie con esta conversación. Está conmigo Tania Espinosa, y es coordinadora de WIGO, que es justamente quien nos trajo el tema y quien nos presentó a estos núcleos de gente. Muchísimas gracias, Tania. No, gracias a ustedes. Tenemos aquí también a Víctor Manuel Pérez Serrano, de la Unión de Aseadores de Calzado. Este es un oficio antiguo y muy grato para algunos, tengo que decirlo. Así es. Para los que nos beneficiamos de lo que ustedes hacen. Es un arte el aseo de calzado. Espero que hoy no me vea usted. ¿Cómo andamos? Pues hay más o menos. Más o menos la llevamos. Sí. Y acabo de estar también con María Guadalupe Montealegre Mañón, vendedora de revistas, de publicaciones atrasadas de esta unión. Mucho gusto en tenerla de nuevo aquí, Lupita. Igualmente, aquí estamos. Pues a ver, un poco, la pregunta es a Tania. ¿Cómo se te ocurrió esta serie que luego nosotros instrumentamos, Tania? ¿Qué poblaciones en calle tú vienes atendiendo? ¿Qué grupos vienes atendiendo? Bueno, WIGO trabaja con una serie de grupos ocupacionales que comprenden a los trabajadores no asalariados, a las trabajadoras del hogar, a los comerciantes y a los trabajadores voluntarios del Servicio Público de Limpia de la ciudad. ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es que todos ellos pertenecen al trabajo informal, ejercen trabajo informal. O sea, no tienen seguro social. No tienen seguro social. Prestaciones. No tienen seguro social. Hay a quienes no le pagan, puras propinas, el caso de los trabajadores de limpia. Así es, algunos de ellos son, o sea, lo que tienen en común es que nadie tiene seguridad social, ¿no? Ya. Y que están, trabajan muchos de ellos en el espacio público, pero también tenemos otros trabajos como las trabajadoras del hogar que trabajan en lo privado, y entonces ahí van surgiendo diferencias sobre si unos son asalariados, otros no son asalariados, etcétera. Dentro de los no asalariados, o sea, los trabajadores no asalariados, se regulan por el reglamento de trabajadores no asalariados. Y ahí tenemos a diversos grupos ocupacionales, como son los boleros o aseadores de calzado, los vendedores de revistas y publicaciones atrasadas, los organilleros, los artesanos, los mariachis, los norteños, los trovadores, los vendedores ambulantes de café, entre varias otras ocupaciones. Entonces, pues WIGO lo que ha venido haciendo con los trabajadores no asalariados específicamente fue que a lo largo de un año más o menos estuvimos haciendo mesas de trabajo, revisando el reglamento de trabajadores no asalariados para ver, bueno, qué es lo que sucedía con el reglamento, si estaba al día, si no estaba al día, si se apegaba a la realidad actual. ¿Qué dice ese reglamento? Ese reglamento dice, bueno, quiénes son los trabajadores no asalariados. Hace una especie de definición por grupo ocupacional, pero además establece los procedimientos para el otorgamiento de licencias, por ejemplo. Por ejemplo, ¿de dónde van a tener un puesto de revistas o dónde puede usted poner un aseador de calzado? Un aseador de calzado o no. En fin, ordena, es un poco como el semáforo de esas vidas. Totalmente. Mira, es muy común que la gente piense que el trabajo no asalariado, que el trabajo informal en general, pero el trabajo no asalariado en particular, no tiene regulación, y eso es falso. Sí está regulado. Existe este reglamento desde 1975. O sea, desde 1975 se están emitiendo estas licencias de trabajo, y esto es bueno y es malo al mismo tiempo, o no malo, pero digamos que no necesariamente se ha ido actualizando conforme ha pasado el tiempo. Entonces, hay diversas disposiciones que se encuentran en ese reglamento que encontramos que son discriminatorias para los trabajadores. Entonces, como te decía, venimos trabajando esa revisión durante un año y coincidió con que unos diputados locales de Morena dijeron que iban a sacar el Parlamento a la calle porque se tiene que hacer una ley de trabajo informal en la Ciudad de México derivado de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Entonces, cuando ellos anunciaron que iban a hacer este Parlamento a la calle, y nosotros dijimos, buenísimo, venimos trabajando con esto, claro. Y entonces les queremos entregar nuestra propuesta. ¿Y ya la tienen? Ya tenemos la propuesta, el Parlamento a la calle no ha sucedido. No ha salido. Pero a ver, ¿qué trae esa propuesta? ¿Quién quiere comenzar contándome el contenido, doña Lupita? Pues sobre todo son dos temas nada más que vimos en el reglamento,
que es seguridad social, que no contamos nosotros con esa seguridad social. Ustedes tienen ganas de aportar. Y sí, claro, porque en la actualidad pues hay que aportar, pero también como trabajadores no asalariados. Y sobre todo Un poco con el modelo de trabajadores del hogar. más o menos. Porque, digamos, el seguro voluntario podrían Sí, tomarlo, pero es sí. muy complicado. Sí, y sobre todo la discriminación, porque nosotros nos limitan al trabajo, sobre todo en revistas, que tenemos que tener un espacio y limitado cuando debe de estar la revista en exhibición. Oiga, y a ver, déjame ver con esto. O sea, no tienen derecho a salud No, y no tienen derecho a pensiones. no, tampoco. Cuando se retira un vendedor de revistas atrasadas, ¿cómo se retira? ¿Con qué se retira? Pues se retira nada más con el lugar cedérselo a un familiar o ¿De alguien qué para comen? que ¿De se- qué viven si pero, pues, de adulto mayor? de nada. Habrá que haber sacado a los hijos adelante porque lo saquen a Para uno. que sí, para que los hijos, sobre todo, pues, los estén O sea, los manteniendo. hijos son la jubilación. Sí, y sobre todo, como siempre he comentado, tenemos mucha gente de la tercera edad que pues tiene la necesidad de trabajar para no sentirse inútil y llevar algo a su hogar. ¿Qué más trae esa propuesta, Miguel? Pues como dice la compañera Guadalupe, seguridad social, que no seamos discriminados, que tengamos también... ¿Cómo son discriminados los boleros? En ciertos momentos, según parte de los gobiernos anteriores, contaminamos el espacio público, Muy bien. nos movían. Las remodelaciones, de la misma manera, que también pues así lo habla el reglamento, que ya algunos artículos son obsoletos, como lo viene diciendo la señorita Tania. Y pues igual. ¿Ustedes representan los aseadores que tienen puesto fijo o Fijo. también a los que están Fijos y a ambulantes. ambulantes, a ambos? Así es. ¿Quién está más desprotegido? ¿El fijo o el ambulante? Pues yo diría, pues prácticamente casi los dos. El ambulante no puede estar dentro del primer cuadro de la ciudad, ¿No puede entrar? no. Porque eso es para los fijos. No, por indicaciones de los gobiernos. Pero habiendo tanto del restaurante, ¿a reglamento. poco no pueden llegar ahí? Hay ocasiones que sí nos dan la oportunidad de entrar a las cantinas, restaurantes, billares, y en ocasiones no, pero en el primer cuadro pues, no pueden entrar los ambulantes. Ya los que estamos establecidos, pues ya tenemos una ubicación, tenemos una licencia que nos otorga la Dirección de Trabajo y Fomento al Empleo y ahí especifica el lugar en donde podemos o dónde estamos trabajando. Oye, Tania, y yo estoy impresionado, te confieso, entre los grupos que vi, de lo que está pasando en Garibaldi. Yo nunca me había imaginado que quitar, como lo explicaban los trovadores, quitar el alcohol en la plaza, que de origen parecía una buena idea, iba a acabar con Garibaldi. Es decir, la gente no está yendo, el turismo no está yendo. Me dejó muy dolido, porque entonces estos son oficios, algunos de los que vimos, pues en peligro de extinción. Fíjate que justo en Garibaldi es un ejemplo de cómo cuando se toman decisiones de política pública, normalmente no se toma en cuenta qué va a pasar con los trabajadores en empleo informal. Es muy común que cuando se hable de, por ejemplo, de inseguridad en la Plaza Garibaldi, se habla de los establecimientos formales, por así llamarles, ¿no? De qué pasa con su clientela, etcétera, pero no se dan cuenta que así como hay un impacto, por supuesto, en estos establecimientos, también lo hay en los medios de sustento de las personas que trabajan en esa plaza de manera informal, que necesitan gente para subsistir. Y la verdad es que en la plaza, pues, subsisten gracias a la fiesta, y la fiesta contiene alcohol. Entonces, si no se vende alcohol, no hay fiesta y, por lo tanto, no piden sus servicios, ¿no? Y es algo, pues, que pareciera obvio, pero cuando se toman decisiones desde el escritorio sin tomar en cuenta a las personas que van a ser afectadas, pues tiene este tipo de resultados. Me interesaría mucho que me cuenten cómo fue el encuentro entre grupos, porque supongo que los boleros miran hacia adentro, ¿no? Los vendedores de revistas miran hacia adentro, los organilleros miran hacia adentro, y esto que ustedes hicieron fue la posibilidad de ver que tenían muchas cosas en común. Déjenme irme a corte, vamos a regresar con un grupo norteño, justamente de estos que tocan en Garibaldi, a cómo nos gustó esa experiencia, y volvemos a hablar justamente de este encuentro pues entre iguales que quizá al origen no eran tan iguales. Vamos a corte, volvemos.
Estamos de vuelta en calle 11. A ver, Lupita, ¿usted pensó que los organilleros y ustedes tenían cosas en común? Pues eso hemos tenido desde tiempo porque se formó una federación de trabajadores no asalariados donde estaban todos esos grupos. Teníamos Sí, ya había habido contacto entre Sí, ustedes, se ya, conocían por ya. nombre y apellido. Sí, Ah. sí, desde que se inició una federación donde estábamos todos los grupos de trabajadores no asalariados. ¿Y había servido de algo esta federación antes? Pues en un tiempo sí, pero ya se empezaron a distanciar cada grupo y ya pues perdimos el contacto. Ya está nuevamente cuando se acercó la licenciada Tania y empezamos a hacer el proyecto del reglamento del trabajador no asalariado, cambiando pues pocos artículos porque en sí los principales eran los que estamos diciendo, el seguro social y la discriminación. ¿Cómo estuvo? Cuéntanos, de la Constitución de la Ciudad de México visibiliza a estos sectores. Sí. ¿Qué dice la Constitución y por qué nos esperaríamos a que los diputados pues hicieran lo que prometió la Constitución, que es una ley nueva en el tema? La Constitución reconoce al trabajo asalariado y al trabajo no asalariado, lo cual es novedoso. En sí, siempre que se habla del derecho al trabajo, no se habla de trabajo informal o formal, ¿no? Se habla solamente del derecho al trabajo en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero en la Constitución de la Ciudad de México sí se dice de manera expresa que se reconoce el trabajo no asalariado, ese es un punto, pero aparte de eso dice que tienen que pasar los trabajadores no asalariados, los comerciantes, los artesanos, etcétera, por un proceso de regularización, de formalización, y dice que tiene que haber dentro de esta regularización una parte que toque la parte de seguridad social, textualmente lo dice, la parte fiscal también, la parte de espacio público. Entonces, también dice que tiene que hacerse esta nueva regulación con la participación de los trabajadores. Entonces, eso tiene que suceder sí o sí. Y por eso es que nosotros empezamos a estudiar con los trabajadores, pues, qué era lo que pasaba con el reglamento. Porque te digo que a pesar de que es de 1975, también tiene otras disposiciones que siguen siendo vigentes y al final es por lo que se han regido. Y también nos preocupaba un poco que se tratara de mezclar a todo el trabajo en empleo informal cuando diferentes ocupaciones han sido reguladas de manera distinta, en este caso, el trabajo no asalariado por el reglamento. Entonces encontramos cosas como las que ellos decían de discriminación, porque, por ejemplo, en la asignación de trabajo en el espacio público, porque el reglamento dice textualmente que en zonas remodeladas, en camellones y en prados, por ejemplo, no pueden trabajar. Ensucian. Pues se entiende que es como que si ya remodelaron y está bonito, ya no pueden estar los trabajadores, ¿no? O sea, como esta idea de una Sí, ciudad... que no es un trabajo moderno, es que esa era la impresión. O sea, Como en que- Santa Fe no se imaginaría uno al organillero. Y si uno tiene a Santa Fe en su cabeza, el organillero no existe. No, pero sí los boleros, por ejemplo. Hay varios boleros en Santa Fe. Entonces, en realidad el trabajo no asalariado y el trabajo informal en general está cerca de nosotros todo el tiempo, porque es la normalidad de la Bueno, a ver, economía. 6 de cada 10 trabajos son informales. Así ¿no? es, así es. A nivel nacional y en la Ciudad de México, el 50% de las personas que trabajan lo hacen en la informalidad. Ahora, sí hay un poco, Víctor Miguel, la idea de que algunos oficios están extinguiéndose. O sea, uno habla con los organilleros y te preguntas, pues, ¿cuántos años más vamos a tener? ¿No? Se está yendo. Luego, platicando justamente con quienes escuchamos hace un momento, con los trovadores norteños, pues la revolución digital y esta crisis de la Plaza de Garibaldi, a los tríos y a ellos los han sacado del mercado. Todavía no a los mariachis, pero sí a ellos. No sé cómo esté el tema de los vendedores de revistas y publicaciones atrasadas, pero hay una sensación de que algo va a ocurrir, ¿no? Con la revolución digital, con la nueva sociedad, que van a acabar barriendo estos oficios. Yo no sé si tengan esa misma sensación. Bueno, pues sí, la cibernética nos está rebasando. En algún tiempo por ejemplo, en el aseo de calzado, querían poner máquinas, instalar máquinas, y sería una competencia para el gremio, para el aseo de calzado. Afortunadamente tuvimos contacto con los gobiernos anteriores y se desistió de esa idea. Y pues bueno, pues el oficio del aseo de calzado sufrimos precarias por las inclemencias del tiempo. Invitamos a
al público que siga dándonos su preferencia a todos los oficios que somos no asalariados, como ya lo mencionamos, como norteños, trovadores, revistas atrasadas, cafeteros, aseros de calzado, organilleros, artesanos, pues que nos den su preferencia porque pues de eso vivimos, de eso Claro. sostenemos a nuestras familias y pues sí, esperemos que no nos pase lo que mencionas, que en algún tiempo pues lleguen a desaparecer esos oficios que con tanto esfuerzo pues nuestros antecesores se hicieron y creo que pues igual traer un zapato bien boleado es tener una buena presentación. Dicen que a los hombres nos conocen por los zapatos, no sé si sea cierto, y si las mujeres igual. Así es. ¿Están en peligro de extinción, doña Lupita? Sí, sobre todo el internet que entró, pues ya ya no se vende como antes la revista, todo ya la bajan por internet. Entonces, lo poco que se vende ahorita es para los niños de kinder que recortes, compran la revista para recortes nada más, pero sí estamos con O sea, eso. si el niño Sí, no está en edad de una tableta, de un celular, todavía puede comprarle a usted sí, la la revista. monografía, la monografía, revista. sí, como estábamos viendo de... Ahora, nos decían también el otro día que los visitamos que libros, ¿no? Que García Sí, Márquez también. les ha dado de comer a muchos. Sí, sí, sobre todo también Bendito porque Gabo, digamos. tenemos libreros. Sí, sobre todo es eso. ¿Cuánta gente hay en su organización? Pues tengo yo 500. 500. en Sí, total. porque trabajan Sí, hay en las... 500 familias alrededor en las 16. solo de publicaciones antiguas. Sí. Porque ustedes no venden periódico No, diario y revista no, diaria. nosotros vendemos el segundo mercado, o sea, la revista que van dejando los voceadores. Que Y no en se el caso de vende. ustedes, ¿cuántos son? De hacerse de calzado un promedio de más de 4,000 compañeros. ¿Otra vez? ¿4,000 familias ahí? Así es. A ver, de las otras, ¿cómo está? ¿Organilleros cuántos son? No me sé los números exactamente, pero Pero a ver, el conjunto de esta población. Es variado. Pues es que no se sabe, no hay un censo que te diga específicamente los no asalariados cuántos son. Lo que se sabe es que son 4 millones de trabajadores en empleo informal en la Ciudad de México. Sí, ahora entre ellos están muchos otros. Y te pregunto, otros oficios, no sé, el viene, el limpiavidrios, porque digo, reúne varias de las características que estás diciendo. No está en peligro de extinción, tengo que aclarar. ¿Por qué no le entraron? O trabajadoras en calle, ¿no? Por ninguna razón en O sea, particular. trabajadores sexuales, por ejemplo, no están ahí. No están, pero la razón es que Wigo había tenido un proyecto en la Ciudad de México en 2013 y regresamos a México en 2016. Ajá. Entonces, cuando volvimos, el Instituto de Investigaciones Económicas es quien se había encargado de implementar ese otro proyecto y nos dio el contacto de don Víctor. Empezaron con don Víctor. Nosotros fuimos a buscar a don Víctor a intentar retomar el contacto y don Víctor nos ¿Por qué él puso en había estado en la contacto. federación o por qué? Porque don Víctor había estado como parte del proyecto anterior de Wigo Ya. a través de la UNAM. Entonces, don Víctor nos puso en contacto con los demás trabajadores no asalariados y es que empezamos a trabajar, pero en realidad no estamos cerrados a trabajar con ninguno de estos grupos. Así Falta es. que ellos quieran trabajar con Claro. nosotros, ¿no? Claro. Y hay algo muy importante que decías, que si la seguridad social la vemos igual que con las trabajadoras del hogar, Sí. te diría que es distinto, porque las trabajadoras del hogar son asalariadas y entonces se logra hacer Que el patrón esta ponga su parte. relación tripartita. En el caso de los trabajadores no asalariados no es así y el reglamento actual del 75 decía que ellos tenían no seguridad social en general, pero atención médica en el Hospital Gregorio Salas, pero la realidad es que desde hace años la dejaron de tener. Entonces, una de las cosas que proponemos es que con su licencia de trabajadores no asalariados puedan tener atención médica gratuita en la red de hospitales del Distrito Del Federal, Distrito, bueno, de la Ciudad de México. Se nos fue el tiempo. ¿Alguna última frase a manera de conclusión, Lupita? Pues no, Víctor. al contrario, gracias. Pues muchas gracias por el espacio y que el público lo siga dando su preferencia a todos los trabajadores no asalariados porque de ahí sostenemos a nuestras familias. Pues fue una gozada visitarlos, la verdad, en sus esquinas, en sus calles, la ciudad vista desde sus ojos, ¿no? La ciudad cargada por ustedes, hay que decirlo en más de un sentido, y las inclemencias de la ciudad. Somos parte de la Ciudad de México en todos los sentidos. De aseadores del calzado, desde el Porfiriato. Ahí venimos, traemos unas fotos, ahorita se las muestro saliendo de La la ponemos en entrevista. pantalla. Y ahí se ven incluso de los modelos de los coches, de las llantas, desde el Porfiriato. Entonces,
pues es un gremio que un poco más de, o cerca de un siglo, y pues esperamos que el público, vuelva a repetir, nos siga dando su preferencia para que no desaparezca ni uno de estos bonitos oficios, y más que nada en el aseo de calzado, que es un arte, bolear un zapato. Pues nos vamos. Muchas gracias. Gracias No, a al todos. contrario, No sin gracias. antes escuchar los trovadores norteños. Plaza Garibaldi, vaya, contrátelos, disfruten. No necesita siempre beber para disfrutar. Aunque si les devuelven el alcohol a la plaza, a lo mejor recuperamos Garibaldi. Vámonos con ese mensaje. Tania lo decía muy bien. Hombre, políticas públicas diseñadas desde el escritorio que no miden las consecuencias, luego acaban quitándole el pan a muchas, muchas familias. Música norteña. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa y el olor de tu cuerpo sin igual. Ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú.